Estamos aquí en la Central de Informaciones de RPP. Vamos a conversar ahora con el ingeniero Carlos Herrera, ministro de Energía y Minas, para hablar del tema del gasoducto del sur y esta idea de convertir para el sur del país en un polo petroquímico. ¿Cómo está, ingeniero? Muchas gracias. Gracias por la invitación. El ministro ayer decía que estos dos proyectos son prioridad del proyecto y que son técnicamente viables. ¿Usted coincide con eso? A ver, yo le digo mi visión sobre el tema, ¿ya? El tema parte por el descubrimiento, la expectativa de descubrimiento de reservas de gas muy importantes en el lote 58. Más o menos, a grosso modo, si asumo las mismas relaciones entre líquidos y gas de camisea, cada trillón de pies cúbicos, cada terapies cúbicos puede representar en ventas en materias primas en el mercado entre algo así como 6 y 9 mil millones de dólares. Y si las expectativas son encontrar entre 5 y 10 TCFs, quiere decir pues que estaríamos hablando entre 30.000 en un extremo y 90.000 millones de dólares en el otro extremo. Pero para que toda esa riqueza se convierta en riqueza efectiva, lo que necesita es colocarla en los mercados. Entonces se requiere alguien que la produzca, alguien que ya la encontró, que la va a encontrar o que tiene seguridad de encontrarla, que la produzca, alguien que la consuma y entre los dos alguien que la transporte. Y así es como nace el gasoducto de Kuntur. Esto pasó, si la memoria no me traiciona, en el año 2007. Hubieron varias empresas que quisieron tener el gasoducto. Incluso hubo una que quiso hacer el gasoducto por la costa, donde era económicamente más razonable. Pero en función de temas sociales, en función de que para que esto se materialice requiere una licencia social, y la mejor manera de obtener la licencia social era cargar en la troncal del gasoducto varios ramales que asistieran el desarrollo social de las regiones. Entonces se hizo en esta forma. Y así nació el proyecto. Este proyecto tiene como todos los proyectos, tiene un plazo de maduración y un plazo de ejecución que es necesario. Este proyecto, en su plazo de ejecución, primero tiene que comprobar las reservas. Cuando tiene reservas probadas, certificadas, lo cual estamos hablando de por lo menos 2 años más, entonces recién se puede hacer los financiamientos, hacer los contratos sobre la petroquímica, etcétera, etcétera. Y este era un proyecto que se iba hasta el 2018 o el 2020. Entonces este gobierno tenía interés, incluso por su compromiso con el... Sí, de hacerlo más rápido, y que también es el interés del país. Para el país tenerlo antes es tener riqueza antes, ¿no es cierto? Entonces se buscó la manera de cómo hacerlo, y la manera de cómo hacerlo era tratar de recortar esos 2 primeros años que iba a tomar la certificación de reservas para poder iniciar las obras sin que haya que ir a la certificación de reservas, lo cual es un tema bastante difícil. Hay alguna forma de hacerlo, es una cosa que se puede hacer, y en ese sentido se ha venido trabajando todos estos proyectos de ley, etcétera. Y sorpresivamente, ¿no?, todo este esquema que ha ido madurando y tomando tiempo se cambia por un esquema directo. Yo le diría que el proyecto de ley que he visto, a mí me parece personalmente que mata al proyecto del gasoducto del sur. No creo que ninguno de esos proyectos sea factible bajo el esquema que se está presentando. ¿Por qué lo mata? ¿Qué es decir que porque ya no puedan competir, lo hace innecesario? Primero, el mercado peruano no da para 2 polos petroquímicos, a duras penas da para 1. Segundo, ese polo petroquímico se tiene que exportar, pero tiene que tener un mercado para exportar, tiene que tener la materia prima para ser producida. Entonces, igualmente, si la memoria no me traiciona, se pensaba sacar algo así como 80.000 barriles por día de etano en su equivalente, ¿no? Y esto era mitad, creo que 37.000 eran aportados por los yacimientos de camisea, lotes 88 y 56, y la otra mitad, 43.000, venían del lote 58 y 57, es decir, que se necesitaban los dos para poderlo hacer. Si en este caso se va a llevar todo a la costa y se va a hacer la separación en la costa, ya no hay a quien se beneficie en el camino. Sí, y pretender hacer un... Pero el ministro ha dicho que sí está garantizado, ¿no? Que sí hay
Habría que ver un estudio, debería haber un estudio sobre el tema, ¿no es cierto? Está asegurada, perdone, con los consumos de los proyectos de las centrales térmicas de Quillabamba para darle confiabilidad al sistema eléctrico del Cusco. No, la central de Quillabamba no puede justificar económicamente la construcción de un gasoducto. Quillabamba sería una central que a lo mucho tendría 200 megawatts. Las centrales que hay en la costa, en Chilca, son 13. Entonces 13 de 200 daría como 2.600 megawatts. Entonces el desbalance es muy grande. O sea, estas cosas requieren tener un primera estudio conclusión, previo. no tenemos gas suficiente para dos. No. Lo que le digo es que no tenemos gas suficiente, sino que el consumo de gas tiene que ser de un volumen tal que justifique la construcción del gasoducto. Y entonces de por sí sola la central de Quillabamba, que está por construirse y que sería una unidad de 200 más o menos, no puede competir contra el consumo de aire de 13 centrales instaladas ya en la zona de Chilca. O sea, yo no creo que el mercado eléctrico le justifique el gasoducto, pero estas cosas tienen que verse con cifras, con resultados, con análisis previo. Pero entonces quiere decir que sí hay gas como para abastecer a esas cosas. Entonces, si ese no es el problema, porque en el caso del otro, del gasoducto del sur, digamos, estábamos con la expectativa de que finalmente aparezcan más, porque no estaban plenamente aprobadas o certificadas ahí. Así es. Entonces, para que el gasoducto del sur pueda ser realidad, necesita tener gas para el gasoducto del sur. Ese gas, como lo expliqué al comienzo, está en las expectativas de los lotes 58 y 57. Son las empresas privadas las que están dispuestos a arriesgar en buena hora. Ellas están seguras que lo van a encontrar. Excelente. Lo que dicen, el argumento de ellas es que en el proceso de poder obtener el financiamiento, primero tienen que haber llegado a tener la certificación de reservas, y eso les tarda 2 años. Y que si el Perú quiere ahorrarse esos 2 años, entonces es que así es como se presentó el panorama alternativo. Ahora, el argumento que se usaba para la participación del gobierno a través de este crédito era justamente que no tenemos mucho tiempo. ¿Sí? Que es mejor hacerlo ya que esperar a que ocurra esta certificación. Entonces, ¿cómo queda esa urgencia ahora que se anuncia efectivamente que se va a concursar el tema, ¿no? O sea, primero vamos a tener plazos muchísimo más largos que el proyecto original. Sobre todo, mire lo que hemos hecho, ¿ya? Teníamos un proyecto que iba a durar 8 y hemos querido darle un marco legal que permita hacerlo en 5. Y el marco legal que está saliendo en estos momentos podría ser no solamente que lo postergue, sino que le quite la oportunidad y que de repente ya no vaya. Yo creo que el Congreso, porque al Congreso le van a someter la ley, debería analizarlo muy minuciosamente, con mucho cuidado. El análisis técnico es fundamental, el análisis de los mercados, las cifras, cómo calzan reservas, capacidades de transporte, costos, cronogramas, creo que es muy importante de ver. Ahora, ¿hay alguna alternativa a esto? Es decir, digamos, si no se hace, ¿qué cosa podemos arriesgar? Yo me acuerdo planteé una alternativa, porque también por otro lado, como Estado, usted no puede dar una garantía para la construcción de un gasoducto que no tiene gas probado, ¿no es cierto? Entonces, la alternativa que yo encontré era la siguiente: el gasoducto que tiene que ir al sur va a salir de la selva. En la selva se iban a hacer la separación del etano, no en la costa como ahora, sino en la selva, para poder juntar el etano, tanto de los lotes de Camisea como de los nuevos lotes del 58 y del 57. Y necesariamente va a tener que salir de la selva y llegar a la sierra y seguir luego su recorrido por la sierra para llegar al sur. Ya, el gasoducto que hay en estos momentos por la selva no alcanza a satisfacer las necesidades que tiene el mercado ahorita. Incluso la generación termoeléctrica en el próximo año y en el año subsiguiente está en riesgo, porque las ampliaciones que se están ejecutando no van a encontrar la capacidad de transporte que ya tenían contratada. Entonces se requiere hacer un segundo gasoducto por la selva. Mi idea era que ese segundo gasoducto que se hiciese por la selva fuera, ese es el concepto de la seguridad energética, fuera el respaldo, la redundancia que se le pone al primer gasoducto. Entonces ya no necesitaba el gas adicional, porque el gas con el que iba a operar era el gas del primer gasoducto cuando este fallase. Y al mismo tiempo ese gasoducto podía cumplir la función de ser el primer tramo del gasoducto del sur. Entonces se podía pagar con un esquema de GRP
podía ser capitalizado en favor de Petroperú, hubiera permitido iniciar las inversiones inmediatamente por el tema de seguridad energética, pero no se contrapone a la obra principal, que es la del gasoducto del sur, bajo la concepción de la planta del etano y las posibilidades de la petroquímica también del metano. Hay una cosa que también, ¿no? O sea, esta decisión, ¿fue una decisión sorprendente o era algo que ya se veía venir? Pues porque claro, no puedes decir, bueno, primero anuncias algo, dices algo, va a haber una empresa que de pronto estaba ya haciendo sus estudios, sus planes, porque ya tenía esta titularidad y de pronto le dicen, ¿sabes qué? Un momentito, ya no quiero. Claro, yo le cuento ¿Cómo quedamos? Yo le cuento cómo la vi. Yo he estado fuera del país 3 semanas por razones de familia y desconectado en mucho de lo que estaba pasando en el Perú, ¿no? Entonces, en el momento que yo he salido, hasta donde yo he seguido, era casi inminente, como resultado de un estudio que había encargado el Ministerio, me parece que es el Ministerio de Economía y Finanzas, a la CAF, y que la CAF había dicho que era positivo, era casi inminente el otorgamiento, y me parece haberlo leído incluso en los titulares que la CAF había dicho que sí. No solamente que la CAF, sino que los titulares de los ministerios que estaban envueltos en esto habían dicho que sí. Eso es hasta donde yo recuerdo. Yo he salido de viaje, me han enviado el proyecto de ley para que lo lea, he leído el proyecto de ley y pues no tiene nada que ver con lo que había escuchado anteriormente. O sea, ha tenido un giro muy grande en un plazo muy corto, donde materialmente es imposible hacer modificaciones de esta naturaleza bajo un esquema serio y que pueda efectivamente corresponder a una idea más clara. Usted ha sido ministro, a ver, ¿qué explicación tienen estos cambios tan rápidos? Que de la noche a la mañana no va a haber el convencimiento en un gobierno de todo lo contrario. Eso es lo que me sorprende y eso es lo que un poco deja no deja una buena sensación de estabilidad en las decisiones que se toman sobre el país, porque son proyectos que toman una maduración de tiempo y se van viendo detalle por detalle. Cuando uno analiza el gasoducto que sale inicialmente con el que hay ahora, es un proyecto distinto que ha tenido que tener mucha maduración. O sea, es un proyecto que nace por la oportunidad de que se van a ver por lo menos 30.000 millones de dólares que se van a requerir de transportar. Entonces estoy ahí como transportista para ganarme ese proyecto. Después se ha tenido que acomodar a circunstancias, cambiarlo, etcétera. Claro. Y de repente tiene un cambio tan brusco como estos, me es difícil de explicar. Si me quiero dar una explicación, podría ser que el anuncio tenía que estar en el mensaje presidencial y de repente, faltando pocos días para el mensaje presidencial, se encontraron con que en la forma que le estaban haciendo no procedían, entonces lo han cambiado por otra cosa. Bueno, es la impresión que me queda, ¿no? Claro, porque una cosa que se decía es que el costo del proyecto había ido subiendo. Pero eso es natural. Lo que a prestarle iba a ser mayor. ¿Eso es un argumento suficiente, diría usted? No, porque aquí, por ejemplo, se especula sobre el valor del costo. Entonces se habla del costo final y el costo inicial, y se dice que como el costo final es mucho más alto que el inicial, entonces lo que está mal es el final. Yo creo que lo que estuvo mal es el costo inicial, que no tenía un nivel de ingeniería suficiente. Las obras son distintas, ahora son 2 ductos, las capacidades de transporte son mucho mayores en el nuevo proyecto que en el anterior. Yo creo que no son los costos, porque los costos al final se reflejan en los precios y lo que uno tiene que ver es que si puede o no puede pagar los precios. Pero en todo caso, no era aconsejable un cambio tan brusco, era preferible diferir el anuncio sobre el proyecto y madurarlo y lanzarlo antes de producir un cambio tan brusco como que creo que va a obligar a volver a lo anterior, o nos estamos corriendo el riesgo de quedarnos sin proyecto, ¿no? Es como lo de la reforma magisterial, o sea, se hace el anuncio y después viene a ver cómo sí. Esto cómo se come. Pregunta final. Hay, digamos, hablamos de polo petroquímico, ¿no es cierto? Quiere decir que al final vamos a vender productos terminados o bueno, caminos a terminarse. Que son la piedra de otra industria que viene después. Exacto, que hay que trabajar. ¿Y sabemos que hay interés de eso? ¿O presumimos que el mundo está pues ansioso de que nosotros pongamos eso? No. O sea, cuando una empresa, y las empresas que han estudiado esto tienen que haber puesto mucho dinero en el tema, se van a lanzar y están dispuestas a firmar compromisos, es porque han hecho el estudio del mercado. Yo le digo lo que recuerdo de una conferencia que se trató el tema del mercado. No hay en la costa del Pacífico, en las 2 Américas, no hay una planta que tenga petroquímica del etano. Y el gas del Perú tiene la particularidad de que su contenido de etano es muy alto,
con lo cual se puede obtener a un precio muy barato la materia prima que sirve para la petroquímica del etano y el mercado está libre. Entonces ese es el fundamento económico de poder instalar una planta. Se trata de darle toda la magnitud posible, porque mientras más grande es el proyecto, el costo unitario es más bajo y que pueda abarcar un mercado suficientemente grande. Y entonces, ¿habrá gas para esa planta y para abastecer a los que están en el camino del ducto? Sí, porque son dos temas distintos. O sea, el gas tiene dos componentes principales, el etano y el metano. El etano da origen a una petroquímica. En estos momentos se está usando con un combustible, se está regalando en la exportación. Entonces eso daría un valor agregado muy importante a una petroquímica. Pero el metano, el otro gas, sirve también para una petroquímica que se puede, por ejemplo, el metanol, o las químicas alrededor de la urea o de los explosivos. Más generación eléctrica, más combustible para vehículos, más calefacción, más gas residencial. O sea, hay un mercado interesante. Eso es muy interesante. Bueno, muchas gracias, ingeniero, por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Muy amable. Estamos hablando con Carlos Herrera Descalzi, ministro de Energía y Minas. Vamos a ir ahora a información en vivo a las 10:30. Nos vamos rápido con Walter Samuel Neira.